Hola gallita gallita, continuamos con el siguiente video del método de los 4 pasos para derivar, es la segunda parte. Sí, recordando un poco, vamos a encontrar el volumen máximo u óptimo de una caja abierta sin tapa. Sí, ya visualizamos en el siguiente video todos estos esquemas y la relación que nos lleva a la expresión como función de para encontrar el volumen máximo u óptimo necesitamos una expresión algebraica. Entonces la que encontramos es una función 4x al cubo menos 32x cuadrada más 63x. Ok, en el video anterior ya lo visualizamos ya todo esto. Entonces ahora vamos a continuar con el método de los 4 pasos para derivar y encontrar ahora sí cuál es el volumen máximo u óptimo y cuál es el corte que vamos a hacer para encontrar ese volumen máximo u óptimo de una sola caja, ¿no? Ok, vamos a visualizar. Este es el esquema general del método de los 4 pasos para derivar. ¿Sí? Nuestra función, o recuerda que también se puede poner y, ¿sí? Es igual a 4x al cubo menos 32x cuadrada más 73x. Aquí esta es la fórmula del método de los 4 pasos, que es f' de x, que es la y, acuérdate, que es lo mismo por así decirlo, porque la y depende de la x, por eso se pone f de x. Cuando se coloca una comita significa prima, que significa que ya vamos a derivar esta función, ¿no? Obviamente lo primero que hay que aprender en el tema de derivadas es hacerlo con el método de los 4 pasos. Y esta es la fórmula general, ¿no? Del método de los 4 pasos, por así decirlo. Nosotros vamos a encontrar el límite de la función f de x más delta x menos la función f de x entre delta x cuando delta x tiende o se acerca a 0. ¿Qué es un delta x? El delta x que aquí nosotros vamos a utilizar en este tema es como un incremento, ¿no? Como un incremento, en este caso, un incremento entre el corte x de cada una de las cajas, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a visualizar que hay un incremento en x y a su vez repercute en un incremento en y, o sea, en el volumen de y. Para visualizar un poquito más esto, les voy a pedir que el delta x y el delta y siempre lo pongamos de un color diferente en todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque el delta x y delta y no es lo mismo que esta x que tenemos aquí. La x que tenemos aquí recuerda que representa el corte de las esquinas de mi caja, ¿no? Y la y representa el volumen encontrado a partir de ese corte. Y delta x significa el incremento que se va haciendo entre cada una de las miles de millones de cajas. Acuérdate que podemos cortar un número infinito de cajas dependiendo de la capacidad de nuestro instrumento de medición y de corte, ¿no? En la fabricación así se maneja, ¿no? Pero obviamente en ese número infinito de cortes e infinito de cajas que podemos fabricar, por eso el método de los 4 pasos necesita estos dos conceptos de incremento de x e incremento de y. Cada vez que se incrementa un valor de x, repercute en un incremento de y, ¿sí? Porque la y depende de la x. Entonces, bueno, el paso número 1 dice, vamos a sumar los incrementos que lo relacionamos con un triangulito, ¿sí? ¿Sí? Un triángulo isósceles, si lo quieres ver de esa manera, que en sí es un delta, que es una letra griega delta, que se llama así, ¿sí? Los vamos a sumar a las variables x y y, o sea, a la x y a la y, ¿sí? En este caso ya la x ya no sería x, sería delta x, la y ya no sería y, sería delta y. Entonces vamos nosotros a este primer paso, a realizarlo. Esta es mi función, esa es la que quiero que veamos desde el inicio, mi función. Sí, del lado izquierdo del igual tenemos a la y, entonces nosotros cuando tengamos una y tenemos que sumar su incremento. Sería y más, ya estoy sumando, y el incremento de y es delta y. Ajá, es igual, aquí ponemos, es igual, ajá, a 4x al cubo menos 32x cuadrada más 63x. Si te das cuenta aquí, a la x que se eleva al cubo, a esta x tenemos que sumarle su incremento. O sea, ya no va a ser x, va a ser delta x. Le sumamos su incremento. Entonces aquí sería
4 que multiplica en este caso a x más su incremento al cubo, que sería este de aquí, ¿no? Sería 4 por x más delta x al cubo. A esta x que está aquí ya se le tiene que sumar su incremento. Aquí está. Y se elevan al ¿qué? Al cubo. Aquí está. ¿Ok? Así es como vamos a hacer con toda esta función o toda esta expresión. Ahora, menos 32x cuadrada. A la x le sumamos su incremento, menos 32, x más delta x, y lo elevamos al cuadrado, porque aquí nos dice que esta x se eleva al cuadrado. Si te das cuenta, yo te puse aquí sombreado x más delta x para que no lo separemos, para que siempre sea igual, ¿sale? Aquí también, más 63 que multiplica a la x. Entonces a la x también se le pone su incremento, x más delta x. Bien, hasta aquí es la primera parte del paso número 1 del método de los 4 pasos para derivar. Ahora, si te das cuenta, nosotros al sumar los incrementos x más delta x, tenemos un binomio al cubo en el primer término, un binomio al cuadrado en el primer término, y en este caso es un binomio a la 1, ¿no? Al exponente 1. Bien, vamos a realizarlos. Te los puse sombreados para que le entendamos. Recuerda, x es el primer término y delta x es el segundo término de este binomio que se elevan al cubo. Y la fórmula dice, recuerda, el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. ¿Sale? Recuerda que esto es una plantilla que debes de aprenderte. El cubo del primero, el primero es x, acuérdate, el primer término. El cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero, x, por el segundo, delta x, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, delta x al cuadrado. Aquí hay que tener mucho cuidado en los incrementos, colocarlos entre paréntesis para no confundirnos, ¿sí? Porque si no ponemos aquí este paréntesis, estamos indicando que la x nada más se eleva al cuadrado, y no es cierto. El cuadrado aplica para todo el término del incremento delta x. Eso es lo que no debemos de perder y debemos de tomar en cuenta. Por eso el delta x te recomendé que fuera de un color diferente, siempre. Y luego, más el cubo del segundo, que en este caso es delta x al cubo. El cubo no nada más aplica para la x, aplica también para el delta x. Bien, y esta expresión continua, menos 32 por x más delta x al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado. Recuerda cómo se resuelve. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, ahora sería el primero es x y el segundo delta x. Sería x cuadrada, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2x delta x, más el cuadrado del segundo, delta x al cuadrado. Más, en este caso, a esa expresión pues no se le cambia nada, tal cual la bajamos. Para respetar el orden de operaciones, primero se hacen los paréntesis o los exponentes, por así decirlo. Ok, entonces continuamos con nuestra expresión. Aquí dice y más delta y, recuerda que le sumamos su incremento, entonces se queda así. Y aquí lo que te puse son unas flechitas porque este binomio al cubo está siendo multiplicado por el 4. Entonces el 4 multiplica a cada uno de los términos de la expresión que nos dio como resultado el binomio al cubo. ¿Sí? 4 por x al cubo, 4x al cubo. 4 por 3x cuadrada delta x, nada más se multiplican los términos semejantes, que son los números. 4 por 3, 12, y los demás términos quedan igual porque no son semejantes. X cuadrada más delta x, así queda. 4 por 3x delta x, 4 por 3, 12, y los términos que siguen no son semejantes, se quedan tal cual. 12x delta x al cuadrado.
delta x al cubo por 4, ¿sí? Delta 4 delta x al cubo. ¿Ok? Ahora, al realizar el binomio al cuadrado me salieron 3 términos que están multiplicados por un menos 32. Entonces los signos van a cambiar de este paréntesis, ¿sí? O de este corchete, pues van a cambiar porque hay un signo negativo que multiplica todo este corchete. Entonces, menos 32 por x, menos 32x. Menos 32 por más 2x delta x, menos por más, menos 64x delta x. Menos 32 por más delta x al cuadrado, menos por más, menos 32 delta x al cuadrado. Y aquí sí ya vamos resolviendo por orden de operaciones, las multiplicaciones. En el último término, 63 por x, 63x. 63 por delta x, 63 delta x. Bien, todavía aquí ya terminamos con el paso número 1. El paso número 1 nada más es sumar los incrementos delta x y delta y a la expresión. Bien, vamos a continuar con el paso número 2. El paso número 2 es restar la función original, ¿sí? Para obtener el incremento de y, en este caso del lado izquierdo. Ok, ¿cuál es la función original? La función original, recuerda, es esta que está aquí. Y es igual a 4x al cubo menos 32x cuadrada más 63x. Entonces, si yo quiero restar esta función, le tengo que cambiar de signo a toda esta función para restársela a mi resultado del paso número 1. Entonces yo voy a poner, si te das cuenta, aquí se ve, ahí se visualiza, voy a tratar de ponerlo para que visualice los dos. Aquí está, y es de la función original, entonces yo voy a restar la función original, le voy a poner menos y, que sería este de aquí, menos y, a mi resultado, o sea, yo este resultado del paso número 1, como quien dice, lo volví a escribir, aquí está todo otra vez escrito, ¿ok? Para no confundirme y para tener un orden. Entonces le resto la función original, menos y. 4x al cubo en mi función original es positivo, entonces yo lo pongo como negativo y busco su término semejante. 4x al cubo, le resto menos 4x al cubo. Obviamente la idea de restárselo es para que se eliminen unos términos, ¿ok? Y luego dice menos 32x cuadrada, busco su semejante y lo resto, que sería menos más 32x cuadrada, ¿sí? Porque en la función original está como negativo y en la otra pasa positivo. Y luego el más 63x es, bueno, en la original es una suma, es más 63 o es positivo. Y en el procedimiento 2 lo resto, menos 63x, y busco su término semejante. Obviamente esto me va a llevar a que estos términos, como si te das cuenta les puse una rayita, con un símbolo que me da 0, ¿no? Más y menos y, 0. 4x al cubo menos 4x al cubo, 0. Menos 32x cuadrada más 32x cuadrada, 0. Más 63x menos 63x, 0. Entonces, como quien dice, ya se cancelaron estos términos y vuelvo a escribir lo que me sobra. Lo que me sobra del lado izquierdo del igual es, lo que quedó es delta y, pues lo coloco. Y de este lado quedaron todos estos términos, mira, ¿sí? Aquí están colocados, ¿sí? Todos estos términos que no les pasó nada están colocados aquí. Perfecto. ¿Sale? Entonces continuamos. Ahora si te das cuenta, aquí es un procedimiento importante, ¿no? Que no nos manejan en el paso número 2, pero es importantísimo hacerlo, que es encontrar el término semejante de esta expresión. O sea, aquí tenemos un término, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. De esos 6 términos tenemos que encontrar un término semejante para factorizar. Para factorizar la expresión de la derecha del igual, ¿sí? En base al término semejante. Como el término semejante en todos es delta x, si te das cuenta, aquí hay un delta x en este término, aquí hay 2 delta x en este término, porque es delta x al cuadrado. Recuerda que un cuadrado significa que
se multiplica por sí mismo 2 veces. Y aquí hay 3 delta x porque se multiplica por sí mismo 3 veces. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces, como el delta x es término semejante, se coloca fuera de un corchete o de un paréntesis. Aquí está el corchete o paréntesis. Y entonces, en teoría, ya se salió, ya sacamos un término, ¿no? De cada, más bien ya sacamos el término semejante en cada término de esta expresión. Entonces, aquí, si te das cuenta, ya salió 1, se queda nada más 12x cuadrada. ¿Ok? El término de factorización dice que tengo que dividir, obviamente, sí, para hacer bien la operación, tengo que dividir 12x cuadrada delta x entre el factor común, que es este, ¿no? Y estos dos, como se dividen, pues nos va a dar como resultado la unidad. Por eso no se colocan y ya me queda 12x. Aquí este término, el segundo, se tiene que dividir entre el factor común. 12x delta x al cuadrado entre delta x me va a quedar nada más una. Por eso me sale este resultado. Y luego 4x delta x al cubo, si se divide entre delta x, ¿sí? Acuérdate que al dividirse los exponentes se restan. Se resta el exponente de arriba, se le resta el exponente de abajo. Por eso aquí delta x al cubo menos delta x me va a dar delta x 3 menos 1, 2. Porque es una división, acuérdate. En los términos semejantes, cuando se dividen los términos semejantes, los exponentes se restan, porque se están dividiendo. Al exponente de arriba le restas el exponente de abajo, ¿no? Ajá, entonces aquí al 64x delta x lo vamos a dividir entre delta x y me va a quedar menos 64x. Porque los delta x son iguales, me dan la unidad. Luego menos 32 delta x al cuadrado entre delta x me va a dar menos 32 delta x. Porque 2 menos 1 me va a dar 1. Acuérdate por qué voy a explicar. Y más 63 delta x entre delta x me va a dar 63. Entonces aquí, recuerda, se factoriza por factor común. Y el factor común me indica que cada expresión la tengo que dividir entre mi factor común. Y ya, al hacer una división de polinomios, los exponentes se restan. El exponente de arriba se le resta el exponente de abajo. Bien, pero estas son cosas que, bueno, ya debemos un poquito ubicar ya sin necesidad de ponerlas. Y hasta aquí sería mi paso número 2. Mi paso número 2 me da como resultado esta expresión de aquí. Delta y es igual a la multiplicación de delta x por todos estos términos. Y recuerda que factorización, te vuelvo a repetir, es escribir algo como multiplicación. ¿Por qué estamos bien? Bueno, tú vas a visualizar por qué estás bien. Porque si tu factorización la multiplicas, o sea, el delta x lo multiplicas por este término, te va a dar como resultado otra vez el mismo de donde salió. El delta x lo multiplicas por el segundo término y te va a dar como resultado el mismo término de donde salió. Y así con cada uno de estos. Por eso visualizas un poco de manera general toda esta factorización y te vas a dar cuenta tú solito o solita que estás bien. Porque eso significa factorizar. Factorizar significa escribir algo como multiplicación. Entonces esta es mi expresión que me queda, que obviamente la tengo que poner otra vez en mi paso número 3. En mi paso número 3, que hoy te lo explicamos, lo vuelvo a escribir. Todo esto aquí, todo esto es mi expresión que me salió de aquí. La vuelvo a escribir. ¿Sí? ¿Vale? Para comprender un poquito más el tema y llevar un orden. En el paso número 3, bueno, primero escribo toda la expresión, ¿verdad? Y el paso número 3 es dividir toda la expresión algebraica entre delta x. Dividirla entre delta x. O sea, todo se va a dividir entre delta x. Y en este paso ya vamos a encontrar la razón de cambio promedio. ¿Sí? O sea, hace la pendiente de la recta secante. Ok, vamos a empezar. Recuerda, del lado izquierdo nos salió delta y.
Entonces nosotros lo que hacemos es déjenme quitar todo esto, ¿sí? Hasta aquí quedó bueno. El delta y lo dividimos entre el delta x. Delta y entre delta x. Y esto de aquí, gallita, ya es el símbolo de una derivada, de una razón de cambio entre el incremento de y entre el incremento de x. Entre mi variable dependiente y la independiente. Entre mi volumen con respecto al corte x que hagamos de las esquinas. ¿Ok? Eso ya se va desarrollando poco a poquito en el método de los 4 pasos para derivar, ¿sí? Y en la parte de la derecha tenemos la expresión factorizada, la anterior, y lo dividimos entre delta x. Aquí está. Obviamente, al dividir un paréntesis multiplicado por delta x entre delta x, los delta x se pueden dividir y me va a dar delta x entre delta x, me va a dar 1. Por eso le puse estos símbolos aquí. Delta x entre delta x me va a dar 1. Y 1 multiplicado por todo este corchete, que es la expresión que resultó, entonces queda en automático toda la expresión tal cual aquí. No se le hace pues absolutamente nada y nada más se dividen, ¿no? Los delta x y me da como resultado 1. Bien, y esta expresión de razón de cambio, ¿sí? Es la razón de cambio promedio. O sea, la razón de cambio promedio se obtiene en el paso número 3, gallita. ¿Sí? Cuando se termina el paso número 3, la expresión que resulta es la razón de cambio promedio. ¿Y qué significa? La pendiente de la recta secante, obviamente en 2 puntos cualquiera de la curva. Y esta razón de cambio promedio me sirve para desarrollar un ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Vamos a hacer un ejemplo. Recuerda, todo se basa en la información que vimos en el video número 1, en la caja que vamos a encontrar como óptima. Recuerda que la gráfica me dice que puedo fabricar muchas cajas, no nada más una, puedo fabricar miles de cajas, ¿no? Pero bueno, el ejemplo sería, si se fabrican diferentes tipos de cajas, ¿sí? Se desea saber cómo se comportará el volumen promedio entre estas cuando se cortan sus esquinas entre 0.6 y 2.7. En este caso son centímetros, recuerda. Entonces, nosotros el corte X, que sería este de aquí, el corte X, lo vamos a hacer de entre 0.6 a 2.7. O sea que voy a cortar primero 0.6 y es como si fabricaría la caja y mido el volumen. Y luego puede ser 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1 centímetro, 1.1, 1.2, 1.3 y ya ves que vamos cortando diferentes medidas y fabricando diferentes cajas. Y la idea es cómo se comporta ese volumen. Recuerda que al cortar las cajas yo estoy encontrando volumen. Entonces quiero saber con esta razón de cambio promedio, en promedio, cómo se comporta el volumen entre este número de cajas específicas cuando cortamos 0.6 a 2.7. ¿Sí? Dicho de otra manera, 0.6 a 2.7 estaría como por aquí, el 0.6 y 2.7 estaría como por acá. Si te das cuenta, aquí nosotros encontramos un volumen determinado, si lo vemos de esta manera aquí, y aquí encontramos otro volumen determinado, ¿no? Haciendo esta expresión de aquí para acá. Encontramos un volumen determinado y yo quiero saber cuál es la razón de cambio promedio entre estas dos medidas. ¿Sí? Entre todas estas cajas que puedo fabricar aquí de 0.7, 0.8, 0.9, 0.3, 1, 1.1 y así sucesivamente. Y inclusive aquí está la caja con volumen máximo óptimo, ¿no? Y luego lo sigo cortando, sigo desarrollando cajas, fabricando cajas hasta 2.7. Y quiero saber cómo se comporta este volumen. ¿Sí? Cómo se comporta, si va incrementando o va disminuyendo. Y yo necesito encontrar una razón de cambio promedio o una recta secante. Acuérdate que la recta secante es cuando ya tengo dos puntos de mi curva. Aquí está un puntito y aquí está el otro puntito. Ahora sí yo voy a buscar la recta
secante, como quien dice, que sería una recta que pasa por aquí. Es la recta secante a 2 puntos cualquiera de la curva. Eso significa la razón de cambio promedio, que sería el paso número 3. ¿Ok? Vamos a visualizar y desarrollar este ejercicio. Entonces, aquí nosotros decimos, nuestro primer valor que nos piden es 0.6. Aquí está. Nuestro segundo valor es 2.7. Recuerda que son cortes, entonces son X. Le vamos a llamar al primero X1 y al segundo le vamos a llamar X2. ¿Sale? Y en mi expresión que resultó, que es esta de aquí, te das cuenta, toda esta, a mi expresión que resultó, tengo dos variables, ¿sí? A las cuales le tengo que poner un valor, que sería a la X, que está siendo aquí elevada al cuadrado. Aquí está nada más multiplicando un delta X. Ajá, aquí la X está multiplicando un menos 64. Y aquí ese es un número independiente. ¿Ok? Y también tengo a un valor de delta X, a un incremento de X, que aquí multiplica esta expresión y aquí se eleva al cuadrado y multiplica el 4. Entonces, ¿cómo encuentro esas dos variables que tengo que sustituir aquí? Bueno, mi X sería el valor de X1, o sea, mi inicio que me están pidiendo, ¿no? Mi inicio, X1, o sea, el primer valor que me están pidiendo como experimento, por así decirlo, el primer corte. Sí, ese es mi X1. Y mi X2, más bien, mi delta X, mi delta X, ¿cómo la voy a encontrar? Pues con la fórmula del incremento. La fórmula del incremento en X es X2 menos X1. ¿Ok? Este concepto lo visualizamos en geometría analítica. X2 menos X1. Entonces decimos que X2 vale 2.7 y X1 vale 0.6. Como se restan los dos, me va a dar como resultado 2.1, que ese sería el valor que voy a sustituir donde yo encuentre incremento de X. ¿Ok? Estos dos valores tú los puedes inventar, gallito, gallita, y los vas a inventar en tu ejercicio que te voy a dejar. Si quieres tomar estos mismos, adelante, ¿no? Pero la idea es que tú visualices tu gráfica y quieras tú proponer un ejercicio diferente, ¿no? Que no sean con estas medidas, sino ya serían otras para saber cómo se comportan ahora esas cajas, ¿no? De este tipo de medidas. Bueno, entonces acuérdate, estos términos, estos dos valores, este intervalo, este promedio, no se, pues tú lo defines, por así decirlo, ¿no? ¿Sale? Se inventa, por así decirlo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a sustituir los valores, gallito. Ya tenemos mi X que vale 0.6, donde yo tenga una X aquí, en toda esta expresión, donde yo tengo una X aquí, voy a sustituir 0.6. Y donde tenga un delta X, voy a sustituir 2.1 en toda mi expresión. Ok, voy a reescribir toda esta expresión en la parte de abajo. Aquí está. ¿Sí? Acuérdate, decimos delta Y sobre delta X, que continúa, igual, vuelvo a escribir la expresión para tenerla como referencia, y donde yo encuentre una X, sustituyo el 0.6. Aquí, aquí, y aquí. Aquí está, mira, sustituimos el 0.6. Y donde yo encuentre un delta X, voy a sustituirlo por 2.1, 2.1, 2.1, aquí está. ¿Ok? Y luego tengo que hacer el orden de operaciones. El orden de operaciones, primero acuérdate que se hacen los exponentes. Entonces, primero se hace 2.1 al cuadrado, 4.41. ¿Vale? Y en este caso 0.6 al cuadrado, 0.36. Y si te das cuenta, escribí toda la expresión otra vez. O sea, no desarrollo toda la expresión de un solo tajo. Tengo que hacerlo por orden de operaciones y en este caso su nombre lo dice paso a paso y en orden. ¿Ok? Todo lo demás que no haya hecho lo vuelvo a bajar así tal cual, mira. Se vuelve a bajar tal cual todas las expresiones que quedan y ahora sí realizo las multiplicaciones.
Ahora sí voy con las multiplicaciones. 12 por punto 36, 4.32. 12 por punto 6 por 2.1, 15.12. 4 por 4.41, 17.64. Punto 64 por punto 6, 38.4. Respetando los signos, acuérdate, obviamente, ¿sale? Aquí sería menos, pues se respeta este símbolo de la multiplicación. Menos 32 por 2.1, menos 67.2. Y pues no le pasa nada, se baja. Es un término independiente. Bien, al realizar estas operaciones, ya nos damos cuenta que llegamos a otra expresión, ¿sí? Llegamos a esta expresión que se tiene que sumar. Entonces, estos valores se suman o se restan, ¿no? Obviamente, dependiendo su signo. Y me va a dar como resultados menos 5.52. ¿Y qué significa el menos 5.52? Recuerda que es un incremento de y entre incremento de x. Es una razón de cambio promedio de la y entre la x. ¿Y qué significa la y, gallito, gallita? El volumen. ¿Y qué significa la x? El corte en centímetros. Entonces, esas van a ser las unidades de este número, menos 5.52. Delta y, la y significa, acuérdate aquí, esta y significa el volumen y la x significan los cortes. Entonces, ¿qué significará este menos 5.52? Para empezar, es una razón de cambio negativa. Significa que hay una disminución. ¿Una disminución de qué? Pues de una disminución de 5.52 centímetros cúbicos cada centímetro que se corte en las esquinas de las cajas que se fabriquen de 0.6 a 2.7. ¿Cuántas cajas puedo fabricar? Pues más o menos hay que hacer cuentas si quieres de milímetro, por así decirlo. Si nosotros cortamos a 0.6, tendríamos una caja, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Aquí tendríamos 2, 4, 5 cajas. De 1 a 2 tenemos 10, ¿no? O sea, 10 cortes que podemos hacer. Tenemos 10 más 4 serían 14 cajas. Luego más al 2.7, bueno, obviamente tenemos 7 cajas, ¿no? Que sería hasta acá, ¿no? 7 cajas, aquí sería de aquí a aquí, 7 cajas. Total haríamos 10, 17, 18, 19, 20, 21. Haríamos un total de 21 cajas si utilizamos el corte de cada milímetro. De esas 21 cajas que hagamos o que fabriquemos, ¿cómo se comporta su volumen? Y aquí se ve con esta recta secante. Con esta recta secante, ¿cómo se comporta su volumen? Pues va disminuyendo, porque tiene una pendiente negativa. Va disminuyendo, ¿sale? ¿Y cuánto va disminuyendo? A menos 5.52 centímetros cúbicos cada centímetro que haga. ¿Sí? Cada corte, por así decirlo. O sea, cada caja va disminuyendo, ¿sale? Menos 5.52 centímetros cúbicos. Eso es lo que significa la razón de cambio promedio, que es la pendiente de la recta secante. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente? Menos 5.52 centímetros cúbicos por cada centímetro. ¿Sale? Eso significa la relación de las 21 cajas que se pueden fabricar si cortamos cada milímetro. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que estamos bien? Porque tenemos que calcular nuestro ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es tangente a la menos 1 de la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Menos 5.52. Si tú con tu calculadora le pones Shift Tan, acuérdate, Shift tangente o segunda función tangente o inversa tangente y le pones menos 5.52, te va a dar un ángulo de menos 79 grados. 79.7 grados. Recuerda que como es un ángulo negativo, nosotros necesitamos un positivo. Entonces a 180 le restamos el ángulo negativo. Esto no se hace cuando el ángulo sale positivo, ¿ok? Acuérdate de geometría analítica.
Entonces, haciendo esta resta me da 100 grados, ¿no? 100.3 grados. ¿Y cómo sé que estoy bien? Bueno, porque aquí en este ejercicio también se visualiza un poquito más el ángulo de 100 grados que está aquí. Acuérdate, esta es la recta secante, que es del punto C a este punto. Si aquí ponemos nosotros, voy a hacerlo un poquito mejor. Si tú lo quieres hacer con el compás, por así decirlo, ¿no? Quieres hacer con el compás. Ajá, tendrías que poner aquí un eje de las X y un eje de las Y, obviamente, aquí en plano cartesiano. Y tendrías que colocar tu transportador. En este caso tu transportador sería de aquí para acá. Y aquí este ángulo sería de 100 grados. ¿Sí? Porque esta es la recta secante. Ok, entonces estas dos concuerdan con todo lo demás. Y hasta aquí, bueno, termina este video, que nada más es hasta la razón de cambio promedio. Todavía no encontramos el volumen máximo u óptimo. Apenas estamos en el paso número 3. Sí, gallito, gallita, el siguiente video va a ser la sección para encontrar ya el volumen máximo u óptimo con la derivada. Bueno, cuídate, gallito, gallita. Continuamos con el siguiente video. Bye bye.